movernos, debemos salir de aquí y avanzar hacia otro territorio. Y yo quiero hacer un paralelo cuando estoy hablando sobre este primer campo, porque ciertamente si algo encontramos en este tiempo, en medio de este día, en medio de lo que estamos viviendo, son amenazas. ¿Y de qué clase de amenazas podemos hablar en este tiempo? Encontramos amenazas financieras, encontramos amenazas que vienen y levantan y colocan como que una muralla en contra de la fe. Y lo primero que la gente cree que puede hacer cuando hay una amenaza es partir del campo donde se encuentra e irse hacia otro campo. Decisión incorrecta. Es importante que usted tenga bien claro que las decisiones hay que tomarlas basadas en la palabra del Señor y teniendo bien claro cuál es el propósito de Dios en cada decisión. Cuando usted toma una decisión fuera del canon de la palabra de Dios, usted debe asumir las consecuencias de estas decisiones. No es fácil avanzar, no es fácil desarrollar lo que Dios tiene en cualquier campo, porque no es fácil. La Biblia dice, damos gloria al Señor, que nada es fácil, pero aquel que persevera en Dios alcanza la respuesta. Las Sagradas Escrituras me enseñan, y hay algo que me impactaba poderosamente cuando estaba estudiando esta palabra sobre el campo, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44, y quisiera que me lo proyectaran, por favor, si pudieran colocarlo allí. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. En esta parábola Dios me revela algo poderoso, y es importante que todos los que estamos aquí presentes entendamos que van a haber circunstancias adversas, luchas, pruebas, contienda. Pero dile al que está a tu lado, no te muevas del campo donde tú estás hoy plantado. Vamos, pero dile con más movimiento, dile, no te muevas del campo, dile, no te muevas del campo donde Dios te ha plantado. Las Sagradas Escrituras, miren, préstenme atención. La Biblia dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Mira al que está a tu lado y dile, no te has dado cuenta de lo que está escondido en tu campo. ¿Sabes lo que ocurre? Hay gente que está en el campo, damos gloria al Señor, y es ignorante de lo que está en su campo. La Biblia dice, el Evangelio de Mateo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. La Biblia dice que había un campo, pero también dice la Biblia que el tesoro estaba escondido en ese campo. My God, hay muchos interrogantes. ¿Por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba escondido en ese campo? ¿Por qué nadie escudriñó? ¿Por qué nadie cavó? ¿Por qué nadie buscó? Porque la gente quiere que lo que está en el campo se manifieste fácilmente, pero todo aquel que anhela salir adelante debe explotar su campo, debe estar en profundidad con su campo. La Biblia dice que el tesoro estaba en el campo, y dice la Biblia, el cual un hombre halla, y ¿qué dice la Biblia? Y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay gente que no ha escudriñado lo que hay en su campo. Hay gente que no sabe que hay tesoros escondidos en su campo, y de repente viene otro que tiene la habilidad de escudriñar, de cavar, y cuando encuentra que hay algo escondido, sale corriendo y compra el campo. Yo no sé si de repente usted no se ha dado cuenta que en el campo en el que Dios te estableció hay tesoros escondidos, pero es necesario que usted cabe, porque hay gente que se mueve sin saber lo que hay escondido en este campo. El que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Mira el que está a tu lado, abre los ojos y mira lo escondido en el campo. La pregunta es, ¿por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba escondido en el campo? Pero llegó uno que cava, llegó uno que profundiza, porque lo que está escondido en los campos solamente es para aquellos que tienen anhelo de lo que otros no pueden alcanzar. Es por eso que nosotros miramos que en nuestras congregaciones entra mucha gente, pasa demasiada gente, llegan, reciben, y ellos dicen, esto está hermoso, pero no se permanecen, no se fundamentan, porque no tienen el anhelo de echar raíces en un campo. Y la gente que llega a un campo y no tiene anhelos de perseverar y de sembrarse en un campo, es la gente que pasa pero no se da cuenta de los tesoros que están en el campo. Pero yo estoy hablando en esta noche a la gente que sabe que está en un campo que tiene tesoros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo
que hay gente convencida en esta noche que en el campo donde Dios lo ha establecido hay tesoros, damos gloria a Dios, pero la gente tiene que aprender a moverse, a cavar, a sacar de lo profundo del campo para que pueda ver el tesoro que está escondido en el campo. En esta casa hay tesoros de avivamiento, de revelación, de multiplicación, pero es importante que aprendas a cavar, a escudriñar, y cuando alguien se da cuenta que en el campo hay un tesoro, lo primero que dice es lo siguiente: lo voy a esconder para que nadie lo encuentre, porque yo voy a comprar ese campo. Dile al que está a tu lado: despierta y mira lo que hay en tu campo. Y la Biblia dice que Elimelech toma una mala decisión. Elimelech se mueve del campo. Sabes, hay gente que Dios permite que se mueva de nuestros campos. Esa gente sale, aunque estuvo con nosotros en el campo, no permanecieron en el campo, porque ellos no pudieron ver las dimensiones de lo que está guardado en el campo. Y eso es normal. Mucha gente va a llegar y como pastores a uno le aflige de que no todos se queden en el campo. Pero el que tiene el discernimiento para ver lo que está escondido de parte de Dios en el campo, permanecen en el campo. La Biblia dice que Elimelech le hace tomar a su familia esta decisión. No decisión buena, decisión trágica. La Biblia dice que parte con su familia, con sus 2 hijos y con su esposa al segundo campo, el campo de Moab. La Biblia dice que cuando ellos están en el campo de Moab, durando 10 años, ellos toman para sus hijos mujeres moabitas. Las Sagradas Escrituras enseñan que para el primer hijo le dan como esposa a la que nosotros hoy conocemos como Ruth. La Biblia dice que al segundo hijo, Kelión, le entregan como esposa a la segunda moabita llamada Orfa. Y las Sagradas Escrituras enseñan que de repente todo estaba bien, pero empezaron las cosas a ir de mal en peor, porque cuando usted se mueve fuera de la voluntad del Dios del cielo, las cosas no pueden irle bien. La Biblia dice que de repente, estando en el campo de Moab, se muere el patriarca llamado Elimelech. Paso sucesivo, dice la Biblia que se mueren los 2 hijos, se muere Malón y se muere Kelión. Pero hay un detalle que me impacta en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que en los 10 años que estuvieron sus hijos casados con estas mujeres moabitas, no pudieron tener hijos. Y aquí hay un interrogante bien profundo. Cuando alguien se mueve del campo asignado donde Dios lo estableció y se va a otro campo fuera de la voluntad perfecta del Dios del cielo, en vez de estar en una tierra fértil, en una tierra productiva, se va a un terreno infértil. El campo de Moab era un terreno infértil. El campo de Moab no producía. La clave es, o mejor, la evidencia es que durante 10 años, óiganme bien, amados oyentes, durante 10 años los hijos de Elimelech tenían comunión, intimidad con sus 2 esposas, y mientras tenían intimidad no había fructificación, porque el fruto de la verdadera intimidad es que haya fructificación. Pero cuando no hay propósito no va a haber fructificación. Y cuando ellos están en ese campo, 10 años de luto, 10 años de tristeza, porque las Sagradas Escrituras enseñan que Noemí queda sin marido, Noemí queda sin hijos, solamente se quedó con sus 2 nueras. Pero en medio de aquella tristeza se oye un rumor. La Biblia enseña que en medio del llanto, en medio del luto, en medio de la tristeza, ellas escuchan que Dios vuelve a visitar a su pueblo, que Dios vuelve a visitar el campo de Belén, porque donde la voluntad perfecta de Dios se establece, van a haber dificultades, es cierto, van a haber problemas, van a haber momentos críticos, pero la mano del Señor estará en medio de nosotros. No importa lo que pase, damos gloria al Señor. Siempre conocerán allá afuera de que Dios va a visitar a su pueblo. Y yo traigo una palabra de Dios en esta noche. Yo no sé si habrá gente que se habrá ido de este campo, pero esa gente tendrá que oír que este campo está siendo visitado por la mano poderosa del Señor. Y la gente que está allá afuera, la gente que un día estuvo en este campo, la gente que un día salió,
fuera de la voluntad perfecta del Señor, empezarán a escuchar: Dios está visitando aquel campo, Dios está multiplicando aquel campo, Dios está haciendo milagro en aquel campo, Dios está trayendo fructificación en aquel campo. Y aquellos que se habían ido del campo tendrán que regresar a este campo, porque ciertamente donde está el propósito de Dios, ahí está la fructificación del Dios eterno. Dile que está a tu lado: no te muevas del campo. Gloria a Dios. Y en medio del segundo campo, Dios habla y ellas saben: devolvámonos al campo. Yo voy a decir en esta noche, como dijo el profeta Amós: yo no soy profeta, pero Dios me sacó detrás del ganado para declarar su palabra. Va a haber gente que va a escuchar que este campo está siendo visitado por Dios. Y tendrán que reconocer que no fue Dios, sino fueron ellos mismos quienes se movieron del campo. Y la Biblia dice que cuando ellas regresan al campo, Noemí se detiene por un momento delante de sus dos nueras. Las sagradas escrituras enseñan que Noemí empieza a meditar en lo siguiente. Noemí le dice a sus dos nueras: miren, mis hijas, vengan acá. Ya yo estoy vieja, y si yo volviera a tener marido, el tiempo de la intimidad y de la concesión con mi marido, yo no creo que ustedes lo esperen. Porque yo no creo que ustedes esperen a que si vuelvo a tener hijos, ellos crezcan y ustedes se vuelvan a casar con ellos. Aquel interrogante, o aquello que esta mujer Noemí le dice a estas dos nueras, las dejó inquietas. Pero me llama la atención la respuesta de ambas mujeres. La Biblia dice que la noemita llamada Orfa se queda escuchando a su nuera. Cuando Orfa escucha a su nuera decirle esto, Orfa, sin ningún impedimento en su boca, le dice: suegra, no hay problema, he aquí yo me devuelvo, suegra, tranquila. Y dice la escritura que esta moabita llamada Orfa va donde está su suegra, le da un beso en la mejilla y emprende de vuelta el camino. Porque ciertamente nos tendremos que encontrar en la vida con hombres y mujeres como Orfa. Hay gente que solamente está a nuestro lado mientras encuentran un provecho de nosotros. Hay gente que está a nuestro lado mientras encuentran un beneficio. Hay gente que está a nuestro lado mientras ellos miran si pueden sacarle provecho al liderazgo de una congregación. Hay gente que está a nuestro lado siempre y cuando vean algún beneficio a favor de ellos. Claro está que en esta noche no hay ninguna orfa en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile que está a tu lado: tú no eres orfa. Y dice la Biblia que Orfa se acerca donde está la suegra y le da un beso y se despide. Las sagradas escrituras enseñan que Ruth se queda mirando a su suegra y le dice: un momento, conmigo el asunto es diferente. Y aquí es donde voy entrando en profundidad en esta palabra. Esta palabra la he titulado Un pacto y tres campos. Le he hablado de los dos primeros campos, el campo de Belén, y le he hablado del campo de Moab. Las sagradas escrituras enseñan de que Ruth le dice a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje, ni tampoco me pidas que me vaya. Donde tú estés, allí yo estaré. Donde tú vivas, allí yo viviré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Qué expresión tan tremenda la de esta mujer. Y hago esta aclaratoria: era una moabita, era una mujer que no tenía pacto con el Dios del cielo. Los moabitas era el pueblo que había salido del incesto de un hombre llamado Lot con sus dos hijas. Este pueblo moabita no tenía pacto con el Dios del cielo. Pero las sagradas escrituras enseñan que ella se queda mirando a Noemí y le dice:
no me ruegues que no te deje. Sabes, cuando nosotros miramos ese texto en la escritura, de repente cualquiera cree que simplemente Ruth le dice, no me ruegues que no te deje. Pero los exégetas bíblicos, cuando usted entra a la profundidad y estudia este texto, enseñan algo diferente. Colócate en pie, por favor. Yo quiero decir que este varón es Ruth. No, ustedes no, solamente este muchacho. Venga para acá. Yo quiero decir que este varón es Ruth. Damos gloria al Señor. ¿Qué enseñan los exégetas bíblicos? Los exégetas bíblicos enseñan de que Ruth, cuando le dijo a su suegra Noemí, no me ruegues que te deje, Ruth lo que hizo fue tirarse en el piso. Tírate en el piso, por favor. Agárrame el pie, agárrame del talón. Lo que esta mujer Ruth le estaba diciendo a su suegra era lo siguiente, porque la Biblia dice que Noemí estaba decidida a volver a su pueblo. Le dijo a sus nueras, devuélvanse. En otras palabras, dicen los escritores bíblicos, de que Ruth se tiró al pie, le agarró el talón, y mientras la suegra se estaba despidiendo, mientras Noemí le decía, vete, ella estaba tirada de rodillas, agarrándole el mentón, agarrándole el talón y diciéndole, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje, porque te voy a dejar claro, suegra, a partir de este momento yo entro en pacto contigo, aunque no hacemos parte del mismo pueblo, aunque yo no soy de la nación de Israel, hoy vengo a hacer pacto contigo. Y ella empezó a decirle, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje, porque cuando hay un hombre y una mujer que tienen el mismo ADN dentro de su espíritu, pase lo que pase, esté atravesando la crisis, la prueba, la iglesia, ellos dicen, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Y si algo necesita la iglesia, y no solamente hablo de este hermoso lugar, hablo de la iglesia en general, de creyentes maduros que puedan decirle al hombre de Dios, no me ruegues que te deje. Donde tú vayas yo iré. Qué expresión tan tremenda esta. No me ruegues que te deje. Donde tú vayas yo iré. Donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabes? En ese momento se desató un pacto entre Ruth y Noemí, sin ella saber lo que estaba haciendo. Ella sabía que quería quedarse con su nuera, pero no tenía ni siquiera la mínima revelación del pacto que se estaba dando en el mundo espiritual. Esta casa hoy cumple 5 años, y yo traigo una palabra de Dios para todos ustedes. Es el tiempo que todos los que están aquí presentes, que tienen bien claro que son de esta casa, entren en pacto con Dios y con los padres espirituales de esta casa. No solamente aquí como que no hay muchas Ruth, como que todavía hay alguna órfana. Y las Sagradas Escrituras enseñan que después de esto, Ruth parte con Noemí. Y aquí es donde voy a empezar a profundizar la palabra del Señor. Ruth estaba viuda. Noemí estaba también en estado de viudez. Y dice las Sagradas Escrituras de que ellas regresan al campo de donde habían salido Belén de Judá. Y cuando están en el campo de Belén de Judá, empieza Dios a llevarlas de menos a más. Porque siempre que hay un pacto de por medio, Dios empieza a glorificarse y a llevar al hombre de Dios de menos a más. La fidelidad te lleva a ocupar posiciones y alcanzar
lo que de repente no hemos podido alcanzar en toda la vida. Las Sagradas Escrituras enseñan. Vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor. Y yo quiero dejarle esto en el corazón. Capítulo 2 del libro de Ruth. Es importante que esta palabra entre en lo profundo del corazón. La Biblia dice en el capítulo 2 lo siguiente. Oh my God, te doy gracias, Señor. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Dice la Escritura en el capítulo 2 lo siguiente. Aleluya. Léalo allí. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ¿cómo le respondió Noemí? Ven, hija mía. Verso 3. Fue pues y llegando, espigó en el campo de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Verso 5, por favor, pásalo rápido. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Verso 8. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Dile al que está a tu lado: no vayas a espigar a otro campo. Es importante que usted sepa que cuando entras en pacto con Dios, tienes que ser fiel y espigar en el pacto, en el campo donde Dios te ha establecido. No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mi criada. Verso 9. Aquí viene lo profundo. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed ve a las vasijas y beben del agua que sacan los criados. Verso 10, por favor. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas, siendo yo extranjera? Verso 11. Y respondió Boz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarse. Verso 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Verso 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Verso 15. Mira lo que dice el verso 15. Luego se levantó para espigar, y Boz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espiga entre la gavilla y no la avergoncéis. Verso 16. Y dejaréis también, aquí está, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Présteme atención. Ella viene de los campos de Moab. No había que comer, pero a raíz del parentesco con su nuera y de su pacto, su nuera le dice lo siguiente: ves, su suegra le dice: ves a recoger y a espigar al campo de mi pariente. Y dice la escritura que ella vaya. Pero después de venir de aquella escasez en el campo de Moab,
La Biblia enseña que Dios le da un segundo nivel de la escasez. Y dice la Biblia que Booz le permite recoger todo lo que dejaban caer a favor de ella. Porque cuando tú empiezas a ser obediente y empiezas a ser fiel con Dios, alguien dejará caer bendición a tu favor. Alguien dejará caer bendición a tu favor. La Biblia dice que Booz dio orden de dejar caer, pero esa orden se desata por causa del pacto y la fidelidad de Ruth con Noemí. Empezó Dios a transformar y a cambiar la historia tanto de Ruth como de Noemí. La Biblia dice que después de estar en escasez en Moab, ahora empezó a vivir de lo que se le caía a los demás. Porque ciertamente la bendición del que se iba a perder, yo creo que viene para algunos de los que están en este lugar. Porque la bendición, escúchenme bien, había que repartirla entre Orfa y entre Ruth. Pero cuando alguien no tiene claro lo que es caminar en propósito, se apartará de nuestro lado, y la bendición del que se fue se va a caer, y la recogerán las Ruth, los Ruth que caminen al lado de aquellos que Dios ha establecido para que avancen. Damos gloria al Señor. La Biblia dice que Ruth empezó a vivir de lo que se caía para ella. Mira al que está a tu lado, se van a caer bendiciones de otros para ti. La gente no entiende que en el campo donde Dios los establece es donde Dios permite que se caigan las bendiciones. ¿Y sabes por qué hay gente que pasa trabajo? Porque sale del campo asignado y se van para otro campo. Pero en el otro campo las bendiciones caen para los que son de aquel campo, no para el que llega extraditado al campo. Es por eso que tú te tienes que mantener en el campo donde Dios te ha colocado. Y empieza Dios a trabajar en lo que yo llamo la revelación del pacto. La Biblia dice que Noemí le dice: empieza a recoger allí. Y empezó a recoger lo que se caía. Pero en el capítulo 3 viene lo mejor de caminar en pacto. Capítulo 3, por favor. Después de un tiempo en el que ella solamente recogía lo que estaba caído, viene la suegra y desata sobre ella algo mayor. Dile al que está a tu lado: la fidelidad desata algo mayor. Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya, como dice. ¿Quién le buscó el hogar? ¿Quién le buscó el hogar? La suegra. Noemí. El hogar se lo empieza a buscar Noemí. Noemí dice: venga, yo te voy a buscar hogar. Ya está bueno que dejes de vivir recogiendo lo que se cae. Ahora quiero que te conviertas en la dueña del campo en el que tú estás recogiendo. Y dice la escritura que Noemí la empezó a preparar. Dile al que está a tu lado: cuando permaneces en un campo, el que administra el campo te ayudará a avanzar. Es lo que la gente no entiende, pastor. ¿Y a quién representa a Noemí en la escritura? Noemí representa al pastor de ese campo. La gente no ha podido entender, no ha valorado lo que es caminar en pacto con aquel que Dios establece sobre un pacto. Voy a volverlo a decir. La gente no ha podido entender lo que es caminar en pacto con aquel que administra un campo. Dios coloca a los pastores como administradores de un campo. Y ciertamente
en el campo donde Dios le coloca, habrán dificultades, luchas y pruebas, pero todo es permitido para que el Señor pueda mostrar quiénes son los verdaderos Ruth y quiénes son las orfas, porque la orfa que se va en la noche de la angustia no puede venir a recoger en la noche de la fiesta. Voy a volverlo a decir: la orfa que se fue en la noche de la angustia no puede venir a recoger en la noche de la fiesta. Y yo creo que en esta casa está cercana a llegar la noche de la fiesta para los Ruth que han esperado y que quieren recoger en el campo donde está sembrado. Alguien diga: vamos a recoger. Pero aquí viene algo poderoso. Después me dijo su suegra: hija mía, yo te voy a buscar. ¿Qué dice la Biblia? Para que te vaya. Oye, la gente cree que cuando uno le da un consejo es para que le vaya mal. Cuando el pastor le da un consejo es para que le vaya Bien. Excelente. Verso que viene, por favor. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebades. Verso 20. ¿Qué dice? Léalo conmigo, por favor. Te lavarás pues y te ungirás, vistiendo de tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer. Usted no ve lo que sus pastores ven. Voy a volverlo a decir. Usted no ve lo que sus pastores ven. Ella no se había dado cuenta, hablando de Ruth, no se había dado cuenta que estaba recogiendo en el campo con la ropa de luto, porque cargaba todavía la ropa de su viudez. Y entonces viene su nuera Noemí y le dice: óyeme, yo quiero que tú vayas a otro nivel. Yo quiero que ya no sigas recogiendo en este campo. Ahora te vas a convertir en la dueña del campo. Pero para convertirte en la dueña del campo, primero tienes que lavarte tu rostro. Dile que está a tu lado: cambia ese rostro. No tienes la culpa del que tiene, pero sí de la cara que pones. Quieren de eso, ah. Nosotros no tenemos culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Y entonces viene Noemí y le dice: cambia ese rostro, porque para poder alcanzar otro nivel, usted tiene que alcanzar, o usted tiene que cambiar su actitud, usted tiene que cambiar su rostro, usted tiene que transformar de adentro hacia afuera todo lo que de usted está saliendo. Ciertamente dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ella, sin darse cuenta, estaba recogiendo con un